completamente despejados. Son ya las 9:37 de la mañana, seguimos en Buenos Días Aragón. 40 familias españolas han estado atrapadas varias semanas en Ucrania por no poder inscribir a sus hijos nacidos por gestación subrogada, aunque eso sí, finalmente se ha facilitado su admisión. Los vientres de alquiler es una técnica de reproducción que no está permitida en España, pero tampoco está penalizada. Por eso muchos padres buscan en el extranjero una solución a sus problemas de fertilidad para tener un hijo con su carga genética. Con este caso que se repite, el debate ha regresado a la actualidad. Un tema además con muchas aristas en el que entran en juego, por ejemplo, la dignidad de la mujer, los derechos de los padres, por supuesto los derechos del menor y otras cuestiones éticas. Hoy queremos analizar esas cuestiones, este asunto de la gestación subrogada desde distintos puntos de vista y para ello ya nos acompañan Fernando Aisa, buenos días, ginecólogo y además especialista en reproducción asistida. Y también contamos con Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas CEMIS. ¿Qué tal? Sí, buenos días, muy bien, gracias. Vamos a comenzar por esta situación que se dio en Ucrania, además porque hay cierta incertidumbre jurídica aquí en España. Los contratos por gestación subrogada se declaran nulos con la ley de 2006 de reproducción asistida, pero no está, es una situación que no está penalizada. Se permite inscribir a esos niños nacidos en el extranjero si cuentan con una resolución judicial. ¿Cómo es exactamente esta situación jurídica? Bueno, vamos a ver, la situación jurídica en España, en esencia, consiste en que no es una práctica legal. Los contratos de gestación por sustitución son contratos nulos, lo dice la ley de técnica de reproducción asistida, y por otro lado el Código Penal penaliza en el artículo 221 la compraventa de bebés y a quienes intermedien en esas operaciones. Lo que ocurre es que la gente que quiere, las personas que quieren acceder a tener hijos por este medio, acuden a algunos países del extranjero en los que esta práctica es legal. Pero en relación con el asunto de Ucrania, el Consulado de Ucrania, el Ministerio de Asuntos Exteriores, hacía tiempo que venía avisando a las personas que no fueran a ese país, porque en ese país no era seguro. Es decir, que a pesar de esas advertencias y a pesar de que en España es una práctica no legal, pues es un país en el que es menos caro que en otros acceder a la compra de niños y por tanto hay gente que hemos visto que ha ido ahí. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido resolver el problema de estas 40 familias inscribiendo a sus niños, pero ya ha dicho que ninguno más. Seguiremos hablando después, pero de todas maneras en España, además de que esos contratos se declaran nulos y por tanto no pueden surtir ningún efecto y es un fraude de ley irse al extranjero para luego, alegando derechos del menor, venir aquí, que es una manera fraudulenta de burlar la ley. Por otro lado, el Tribunal Supremo tiene una jurisprudencia que es muy clara, prohibiendo esta práctica y diciendo que atenta a la dignidad de las mujeres, porque fundamentalmente se trata de cosificar a las mujeres, utilizarlas para tener niños para otros y fundamentalmente esto se hace con mujeres pobres, claro. Después ahondaremos en ese asunto, en el debate ético que plantea, pero ¿cuáles son las personas que recurren a estas técnicas? Hemos hablado de personas con problemas de fertilidad, quizás que hayan pasado alguna enfermedad, también de personas homosexuales. ¿Cómo son las personas que recurren a esta técnica y cómo se desarrolla? Bueno, en general, las personas que acuden a esta técnica, a las clínicas de reproducción, son personas de dos tipos. Unas que tienen unas indicaciones médicas claras, es decir, aquellas mujeres que han padecido procesos en los cuales son imposibles de gestar y tienen necesidad de gestar, porque la necesidad de gestar muchas veces es muy potente en muchas mujeres, es un deseo muy enclavado en la necesidad de la mujer y entonces les produce una limitación y les produce un conflicto sociológico importante y a veces una psicopatía importante en no poder gestar. Entonces son mujeres que, por desgracia, han tenido procesos
en las cuales se ha extirpado el útero o el útero está tan afecto por enfermedades, endometriosis, etcétera, y no pueden gestar, y entonces acuden al médico y claro, como médico nosotros tenemos que orientar y dar alternativas y soluciones. Y luego vienen los colectivos de LGTB, en los cuales, pues lógicamente, tampoco pueden gestar. En España está prohibido y no pueden gestar. Pero generalmente, las que vienen a las clínicas de reproducción, en general, son las mujeres que tienen procesos ginecológicos que les ha sido imposible gestar o que tienen un fracaso reproductivo por aborto de repetición de origen materno, y entonces la alternativa para gestar, entonces a mí no me gusta utilizar la palabra comprar, a mí me gusta utilizar la palabra gestar, porque la gestación, en esas mujeres, la gestación son tanto óvulos propios, o sea, ovocitos propios, como espermatozoides propios, o sea, que realmente genéticamente son hijos. Porque la técnica de estos vientres de alquiler, como también se denominan, es donar uno de sus óvulos, la otra parte de la pareja, un espermatozoide, y entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Habitualmente la técnica consiste en que alguien, generalmente, en las parejas que no pueden gestar y que tienen espermatozoides o ovocitos, pues lógicamente lo que se le introduce a la mujer, a una tercera mujer, es un embrión genéticamente del común de la pareja. Entonces, en aquellos pacientes, por ejemplo, vamos a ver, en los colectivos homosexuales, lógicamente, pues los homosexuales, uno de ellos pondrá el espermatozoide, su carga genética, y luego recurrirá o bien a los ovocitos de la mujer o a otros ovocitos que haya previamente seleccionado. Introducirá un embrión de otra mujer o de la propia mujer. Ya conocemos la técnica, conocemos los problemas jurídicos y no existen muchos datos oficiales sobre la gestación subrogada en España, pero algunos medios especializados han contabilizado, por ejemplo, cuánto cuesta y cuáles son los países donde los españoles principalmente realizan esta técnica. Carolina. Y de eso vamos a hablar ahora porque es una realidad que afecta a muchas personas y también es una realidad en la que interviene el dinero. Lo vamos a ver enseguida. El gasto que deben afrontar las parejas que quieren convertirse en familia y que quieren tener un hijo mediante la gestación subrogada oscila entre los 35.000 y los 240.000 euros. No solo hablamos del pago a la madre gestante, también podemos hablar de gastos adicionales, de viajes y también del gasto del pago que tienen que hacer muchas veces a las agencias intermedias. Si nos vamos a los países donde se realiza esta técnica, donde está permitida, pues podemos ver que es Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, pero también como en estos países es muy caro, se opta por otros países que son más baratos. Por ejemplo, hablamos de India, de Nepal, también de Rusia y, como hemos visto últimamente en lo informativo esta semana, también en Ucrania. Y si hablamos de cuántos nacimientos se producen por parte de parejas españolas que se van a buscar la gestación subrogada fuera de nuestro país, hablamos de que, según los datos oficiales, datos facilitados por el Gobierno, son 979 nacimientos los que se produjeron entre el año 2010 y el 2016. En cambio, asociaciones que trabajan en este sector y que están a favor de la gestación subrogada nos dicen que son 1.000 los nacimientos que se producen más o menos al año. Enrique. 1.000 nacimientos al año son muchos y, sobre todo, destaca uno de los datos que nos ha proporcionado Carolina, es lo que cuesta al final la gestación subrogada, que oscila entre 30.000 y 240.000 euros. Es aquí donde surge el debate, porque hablamos de mucho dinero, también se denuncia que hay una cierta mercantilización de este aspecto. Hay una mercantilización total. Detrás de tanto interés por legalizar esta práctica, yo creo que lo que hay son unos intereses comerciales brutales por parte de las agencias que intermedian entre la gestante y los compradores, los que se llaman los comitentes. Bueno, hay un negocio muy grande y, sobre todo, además, alrededor de despachos de abogados, o sea, no tanto de médicos o ginecólogos, sino más en esta intermediación jurídica entre un lado y otro. Yo quería decir que
científicamente es posible, todo es posible. Se ponga material genético de la madre física o de la madre compradora y el padre comprador, es la gestante la que hace ahí de vasija para concebir y para desarrollar ahí durante 9 meses un feto primero y luego un bebé. Y por dinero, por necesidad, se le obliga a firmar antes de que el embarazo siga su curso, se le obliga a renunciar a la maternidad de ese bebé, lo cual es cruel para la madre porque eso le va a dejar un daño psicológico seguro importantísimo. Es decir, es una pena las mujeres que no pueden tener hijos y sufren mucho por ello, pero vamos a pensar en esas mujeres que por necesidad económica tienen hijos que dan a otras personas. ¿Qué daño y qué sufrimiento tienen en la vida? Si las que hemos pasado por ahí sabemos lo que es tener un hijo. Eso es una barbaridad. Cuando además hay muchos niños abandonados ya en orfanatos en nuestro país, si es que en Madrid hay 40.000 niños para poder adoptar. 40.000 niños que la Administración del Estado tiene la obligación de asegurar que van a ser adoptados por padres adecuados y que les van a dar un trato adecuado. Yo creo que estamos haciendo un mundo aquí de quienes no pueden tener hijos biológicamente o no quieren, porque también es el caso, es verdad, hay muchas mujeres que no tienen hijos porque no pueden tenerlos y sufren por esto, pero hay otras mujeres u hombres que no pueden tenerlos, obviamente, y que acuden al mercado de la gestación por sustitución, pero es que en este país habría que agilizar los trámites de la adopción y facilitar la adopción de niños, que es que hay muchos niños abandonados, un montón de niños. Yo no estoy en desacuerdo con esa actitud. El problema es que muchas parejas, por experiencia personal, la adopción está muy dificultada, los sistemas de adopción. Entonces las parejas sufren largos procesos en el tiempo en la adopción y recurren también a la compra. Han tenido muchas veces que recurrir a la compra o a conseguir hijos de adopción en otros países donde la legalización ha sido más fácil. Hablamos de países sudamericanos, o hablamos de países europeos del este europeo, o hablamos de India, o hablamos de donde sea. Entonces, en una situación garantista, esos niños tienen menos garantías o menos posibilidades de garantizar la calidad de ese niño ante la adopción, y aparte que cuesta muchísimo dinero. Pero fíjate, Fernando, la única garantía en el caso de los vientres de alquiler, la única garantía es la capacidad económica de los padres, que tienen dinero para poder acceder a esa práctica, porque el Estado no interviene para nada más, no hace examen de idoneidad, de si van a cuidar bien, de eso, no interviene para nada, son contratos privados. Sí, pero eso sería... Yo soy del criterio que cuando... Yo no quiero... En problemas ideológicos, yo me posiciono asépticamente. Yo admito de forma neutral. Todas las posiciones, aunque todos tenemos una ideología, pero bueno, yo actúo solamente como médico. Yo como médico, ginecólogo y como pues especialista en reproducción desde los principios de mi profesión. Entonces yo hablo de la experiencia de aquellas mujeres que acuden con un problema y hablando y actuando como médico o profesional médico donde tengo que resolver problemas tanto de patología o sea de enfermedad, o bien de psicología o bien de sociología, porque el concepto de salud que todos conocemos, y tú lo conocerás claramente, de la OMS, es el bienestar físico, psíquico y mental. Entonces... Sí, no, y continúa, perdona, Fernando. Entonces, cuando las parejas que desgraciadamente, como tú bien has dicho, desgraciadamente en estos momentos no acuden porque saben que las alternativas están fuera, a lo mejor están peor aconsejadas. Entonces yo pienso que
porque están aconsejadas por un sistema mercantilista posiblemente. Y estoy totalmente de acuerdo, por compañías, por despachos de abogados, y no por médicos y profesionales y que preocupen eso. En un tema que si estuviese regulado, lógicamente el Estado podría adoptar todas las medidas garantistas de la calidad en la reproducción. En Reino Unido, por ejemplo, y también en Canadá está regulado de esta forma altruista. Se produce la gestación subrogada sin pagar a la mujer gestante. Lo que sí que es cierto es que parece ser que 3 de cada 4 familias que quieren conseguir esta gestación se tienen que ir fuera porque no hay suficientes mujeres gestantes. Es una situación, es lo que se pide aquí en España, que es una situación distinta, por ejemplo, a lo que sucede en Ucrania, que puede haber contratos que sean casi de semi-esclavitud, que se denuncia hacia mujeres. A ver, yo no estoy de acuerdo ni con la mercantil, digamos, ni con la altruista, porque en el fondo estamos hablando de una cosificación de las mujeres. Es una cosificación. Las convertimos en vasijas. Hay una asociación que se llama No Somos Vasijas, y es verdad, se coge a una mujer con dinero o sin dinero y se le dice: vas a parir y te vas a olvidar de que has parido un niño o una niña, porque la esencia y el núcleo de los vientres de alquiler es la renuncia a la maternidad. Y en nuestra ley, si hay algo claro, es que la madre es la que ha parido. Esa es la madre. Y en Portugal el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley altruista que había aprobado el Parlamento portugués, porque, entre otras cosas, la madre no podía revocar esa renuncia. Es que incluso en España, en la adopción, hay 6 semanas después del parto para que la madre pueda reflexionar sobre la decisión de abandonar a su hijo o hija o no. Es una utilización. Tengo el contrato de Ucrania, que es bestia con la mujer, vamos, ninguna garantía para la mujer y toda para los compradores del bebé, pero en el fondo es lo mismo, o sea, es renuncia. La primera cosa que tienen que firmar estas mujeres es la renuncia a la maternidad de ese bebé, y ahí se conculca el derecho de la madre, su dignidad, pero también el derecho de los bebés o de los niños a conocer sus orígenes, porque no pueden constar la filiación, no pueden constar los datos de la madre en la gestación por sustitución. Por tanto, a ese niño se le va a privar de algo que ahora mismo aquí en España, por ejemplo, el derecho a conocer a los padres en casos de adopción o de bebés robados. Perdona, Natalia, se nos acaba el tiempo y simplemente quería hacerle una pregunta muy brevemente. Fernando Aiza, ¿cree que se podría legislar aquí, desde el punto de vista médico, con suficientes garantías de modo altruista este tipo de reproducción? Yo pienso que todo aquello que hemos avanzado socialmente y que es no podemos negar que hay una necesidad social, porque esto está en debate. Luego hay un colectivo que solicita, pero es un colectivo mucho más amplio de lo que nos parece, porque también está el colectivo del familiar y sociológico que rodea a las que desean ser gestantes, porque hay colectivos en los cuales, pues, por ejemplo, en colectivos gays, pues hay abuelas, madres de hijos, que les gustaría tener un nieto de su hijo. Entonces, hay más conculcación de problemas que yo pienso que ante un sistema de regulación garantista que se pudiese hacer de una forma correcta, todo aquello que se hace de una forma correcta, y lo hemos visto en los procesos de evolución a lo largo de la historia democrática de este país, que todo aquello que se ha regulado se ha perfeccionado y se garantiza más resultado. Seguiremos debatiendo de este tema. Se nos ha acabado el tiempo. Perdona, Altamira, que seguro debatiendo de este tema. Yo creo que han quedado claros los argumentos. Es que nos tenemos que ir ya, porque si no se nos acaba el programa. Es que quería decir dos cosas. Un deseo no es un derecho, y todo lo que se puede hacer científicamente no es legal hacerlo.
no todo es legal. Bueno, nos quedamos con eso. Muchas gracias a Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, ahora sí. Y muchas gracias Fernando Aiza, ginecólogo y especialista en reproducción. Nosotros ya continuamos con otros temas porque Borja Cortés,